buenas noches. Como todos los días jueves, estamos en Aquí y Ahora Salud. En esta oportunidad hemos convocado a dos reconocidos oftalmólogos de la ciudad de San Francisco, el doctor Osvaldo Tusa y el doctor Facundo Ruarte. Muy agradecidos, colegas, por haber aceptado la invitación. El doctor Osvaldo Tusa, él trabaja en su centro oftalmológico privado de calle España, y el doctor Facundo Ruarte es del equipo de oftalmología de la Clínica Cruz Azul. Vamos a tratar de conversar de temas que le interesen al televidente, de temas prácticos y de la patología oftalmológica más habitual, que es la catarata, que es el glaucoma y que es la famosa maculopatía degenerativa, y vamos, si tenemos tiempo, a dar alguna pequeña incursión sobre la retina, la patología de la retina. Así que bueno, toda la audiencia con ustedes, cuéntenos y definan qué es la catarata. Bueno, está bien. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, el tema de qué es la catarata siempre es algo que lo hemos repetido varias veces, que hemos estado en el programa, y generalmente vamos a volver a repetirlo porque por ahí la gente no entiende, no sabe bien qué es la catarata. Y una de las confusiones más grandes que siempre uno ve en el consultorio es que se confunde el pterigion, que es esa pequeña carnosidad que se ve a simple vista en el ojo, que está por la parte externa del ojo, con la catarata. Entonces le dicen catarata a eso. Y la catarata no es eso. La catarata, el paciente o el vecino o el amigo no la ve, porque la catarata está dentro del ojo. El ojo, como acá después a lo mejor el doctor Ruarte lo va a explicar mejor, que este aparatito es de él, este ojo biónico, es un sistema óptico en el cual por el frente entra la imagen y exacto. Por el frente entra lo que uno ve, atraviesa todo el ojo y por el nervio óptico se dirige hacia atrás y al cerebro, que en definitiva es el cerebro el que ve, que recibe la imagen. Todo este sistema del ojo tiene que ser absolutamente transparente. Es como el faro de un auto, en el cual el vidrio tiene que estar transparente, el espejo transparente, porque si hay alguna interrupción en el trayecto de lo que uno ve, automáticamente no se ve. Dentro de ese trayecto hay un pequeño elemento que es, en este caso es esto que lo estamos viendo acá, es un lente que hay adentro del ojo, que es el cristalino. Este lente, que así como lo vemos, es absolutamente transparente, por la edad, por muchos otros motivos, por muchas otras causas, pueden dejar de ser transparente. Entonces, al dejar de ser transparente, el trayecto de la luz que viene desde adelante hacia atrás está interrumpido porque este cristalino, que es transparente, deja de estarlo, y es como si estuviera opaco, sucio, como un vidrio, como esto que... Yo justamente traje una lente, no sé si se verá ahí. Exacto. Es una lente, digamos, es un Provin para los lentes, y este Provin, acá como verán, está opaco. Yo a veces lo pongo como ejemplo, reemplazamos esto por esto que está acá. Entonces el paciente, cuando observa, la imagen que se tiene que observar nítida pierde la nitidez, porque parte de la luz queda retenida justamente en esta pequeña lente que está ahora opacificada, que le decimos nosotros, ¿sí? Claro. Bueno. Entonces es así, el lente que estaba transparente, que es que es el cristalino normal, se transforma en algo parecido a esto, que es una placa totalmente opaca. Entonces la luz no entra. Entonces, ¿cómo se trata esto? Y bueno, esto se trata fundamentalmente en esto que está dentro del ojo, sacarlo, limpiarlo, con una técnica después que vamos a mostrar en un video muy claro, ilustrativo, que trajo el doctor. Se saca y se reemplaza, porque esto es un lente que hay que reemplazarlo por otro lente. Se saca esto que está opaco por algo transparente, y un lente intraocular se coloca en su lugar para que la vía de la transmisión de la luz se vuelva de nuevo transparente y se pueda ver. Esto es una parte de la vida. En este caso. Exactamente, es como esto. Ahora hemos cambiado exactamente, ¿ves? Esto es transparente, esto es transparente. El otro es, si la colocas ahí, y ponemos acá, es como colocar un lente en este lugar para que el ojo, que es todo cerrado, ¿no es cierto? A ver si entiende, así, cerradito, la imagen entra por acá y atraviesa todo esto. Pero
tengamos en cuenta que la catarata que está aquí, que está opaca y que no deja ver, también es una de las causas, pero también hay otras causas porque todo el trayecto que esté en mal estado puede provocar la pérdida visual. Desde la parte de adelante del ojo, que es la córnea, que está como un vidrio de reloj, si esto está opaco, también sufre la pérdida de visión. Esto está opaco generalmente en los problemas de córnea, donde hay que realizar un trasplante corneal. Si la retina, que es la parte posterior del ojo, tiene un problema vascular por diabetes, por hipertensión, por hemorragia, por desprendimiento, por lo que sea, aquí atrás, en la parte posterior, la mejor la imagen llega, pero si la parte de atrás no funciona bien, la imagen no se transmite al cerebro, que en definitiva es lo que ve. Entonces, cualquier cosa que interrumpa el trayecto de la imagen que va de adelante hacia atrás, hace perder la visión. Y en el caso que a nosotros nos compete en este momento es el cristalino, que está dentro del ojo. Lo que dicen que la parte de adelante, que sería esto, el ojo viéndolo de frente, esa carnosidad que suele estar aquí así puesta con una membrana roja, esa carnosidad es un pterigion. Eso no es catarata. La catarata está aquí adentro, dentro del ojo, en este lugar que el doctor cambió por algo transparente y prácticamente ya lo operamos, doctor. Ya estamos operados y el paciente está viendo. Bueno, entonces... Yo quería mostrar, de paso ya que estamos acá, sí, una pequeña detalle de lo que es un lente intraocular, porque estamos hablando del tamaño gigante de lo que es, no sé si se podrá ver, a ver acá, o ahí. En el fondo, en el fondo verde, ahí, no sé si se podrá ver ahí. Bueno, esto es una lente, ahí, ¿ves? Bueno. Eso es una lente intraocular en el tamaño real. Es parecido al tamaño de una lenteja, podríamos decir. Claro, perfecto. Y es lo que nosotros introducimos en el ojo para transformar la imagen opaca en una imagen nítida, ¿sí? Bien. Hemos definido, mejor dicho, han definido lo que es una catarata, que es la opacidad de la lente natural que tiene el ojo, que es el cristalino. Antes de llegar a la cirugía y de mostrar el videíto muy didáctico que ha traído el doctor Facundo, yo voy a preguntar primero, el tratamiento de la catarata, para que quede claro, ¿siempre es quirúrgico? Siempre es quirúrgico. Y segundo, ¿cuándo se opera la catarata? Porque uno escucha por ahí si está madura o no está madura. Así que esta pregunta es para vos, Facundo. Contanos un poquito cuándo se debe operar la catarata. La primera parte de la pregunta ya la has respondido, que siempre es quirúrgico, porque por ahí uno escucha o lee que hay algún tratamiento medio heterodoxo para evitar la progresión, para hacerla madura. Así que, ¿por qué no nos aclarás bien cómo es? Porque en realidad ha cambiado la tecnología y ha cambiado la técnica a lo largo del tiempo. Claro. Yo cuando comencé la residencia, la técnica que más se hacía en esa época era la técnica extracapsular, en donde al paciente se le hacía una incisión de aproximadamente 5 o 6 milímetros. Esa incisión generaba, por supuesto, una extracción de la lente casi en su totalidad, del cristalino en su totalidad. Por lo tanto, convenía en esa época que el cristalino sea mucho más compacto o denso, por decirlo de alguna manera. Por eso le decíamos a los pacientes hay que esperar que madure, porque era mucho más fácil para el cirujano tener que hacer una cirugía sin tener que hacer tantas maniobras para poder extraerlo, inclusive después hacer un pequeño lavaje de la estructura interna del ojo. Eso ha cambiado porque eso generaba que el paciente tuviéramos que darle 4, 5, hasta 6 puntos de sutura, y eso generaba un postoperatorio un tanto más largo. Hablemos de 20 días, un mes, y el paciente recuperaba la visión después de los 30, 40 días, o sea, de manera de alta, digamos. Bien. De una manera. Eso cambió. Hoy por hoy la técnica, ya la vamos a ver, pero es una técnica que consiste en hacer una pequeña incisión de 2 milímetros aproximadamente en la parte anterior, en la córnea, y por esa pequeña incisión se hace la extracción de la catarata. ¿Qué pasa? Conviene hoy por hoy que el paciente se opere cuando el paciente tenga síntomas, ¿sí? Y que sean síntomas que funcionalmente le perjudiquen a la visión. Mientras más joven es la cirugía, mientras la catarata es menos densa, tenemos la ventaja para el cirujano que la cirugía va a ser mucho más rápida, por lo tanto el paciente también va a sufrir
un postoperatorio mucho más corto y prácticamente al cabo de 15 días ya está de alta, o a veces hasta los 10 días ya el paciente prácticamente está de alta. Esa es una de las cosas por las cuales a veces yo insisto, o tratamos algunos de insistir, en que la cirugía tiene que ser realizada precozmente en la medida que el paciente tenga síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Bueno, el síntoma primordial es la visión borrosa. El paciente obviamente que comienza a notar que esa opacificación que tiene el cristalino se transmite y comienza a ver, pierde nitidez, empieza a ver cada vez más turbio, como dicen los pacientes, pierde la nitidez, los colores, y tiene una sensación como que algo se le obstruye en la visión y que por más que cambiemos los cristales para modificar la corrección que tuviera el paciente, eso no cambia. Claro. ¿Y esa disminución de la visión se la puede de alguna forma, ustedes los oftalmólogos, la pueden medir o la pueden cuantificar? Claro, porque eso se mide por una escala que tenemos nosotros de agudeza visual. Ajá. Entonces vamos viendo que progresivamente el paciente comienza a perder calidad de visión y cantidad de visión. Bien. No solamente, digamos, el síntoma es visión borrosa, también tenemos otros síntomas como visión, o sea, diplopía. A veces hay pacientes que comienzan y te dicen, mira, yo veo una imagen doble, y eso es otro síntoma que también se comienza a haber cambios en la estructura del cristalino. Es decir, ahí sería para parafrasear a lo habitual y a lo popular, es como que la catarata está madura. Está evolucionando, exactamente. Está evolucionando. Y un detalle que también a veces comento entre los pacientes, muchas veces vemos a alguna persona mayor que está por cruzar la calle. Otro síntoma es la fotofobia, es decir, la molestia que nos da la luz. Y a veces vemos a algún abuelo que está por cruzar la calle y hace un gesto como de visera, ¿sí? Sí. Cuando uno ve eso, uno directamente ya empieza, yo que estoy por cambiar, ese abuelo tiene catarata. Claro. Y todavía no aunque no tenga el sol de frente. Aunque no tenga el sol de frente y todavía no se ha manifestado. Yo agregaría una cosa importante, que el tema de la catarata, doctor, si está madura o no está madura, hay que desterrarlo, ese concepto por completo, porque es ya casi un mito. Bien. La cirugía, ¿cuándo se realiza? Con los síntomas que dice el doctor, perfecto, pero ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas dependen de cada paciente y de cada ser humano. La calidad de vida y la visión de la persona es la que determina la cirugía. Hay personas que pueden tener un 50% de visión y están muy bien en su vida diaria y no tienen ningún problema. Hay personas que pueden tener un 80% de visión y ese 20% que le falta le provoca mucha molestia en su vida. Su calidad de vida está muy atacada, como puede ser un piloto de algo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que determina la cirugía, no la densidad, si está dura, no está dura, si está madura o no está madura. Bien. Cuando está muy madura es muy difícil trabajar con el aparato que hacemos la cirugía esta. Cuando está muy dura es peor, entonces, pero eso lo define el paciente. En oftalmología, como en todas las ramas de la medicina, no hay enfermedades, sino enfermos. Exacto. Y yo, por ejemplo, hoy hablaba con un paciente que me insistía en operarse porque cuando juega al tenis ha notado que ya no juega tan bien. Está bien. Bueno, nos echan la culpa muchas veces. Bueno, antes de ir al primer corte, nos vamos a tomar un par de minutos para ver la imagen para el operador, por favor, de la cirugía de la catarata. Ah, bien, bien. Perfecto. Sí, son imágenes animadas, no es real, así que para que no se... Recién se ve cristalino transparente, ¿sí? Para que no se Esa es la imagen que explicaba el doctor, que tiene que ser todo transparente para que la imagen se forme atrás en la retina, que es el punto que está allá atrás, ¿sí? Que es la lámina posterior del ojo, donde se transforma la imagen en un impulso eléctrico, se transmite por el nervio óptico. Eso tiene que estar totalmente transparente y ahora vamos a, creo que ver ahí. Bueno, esa es la evolución de la catarata. Para que no se impresione, es una animación, no es real, ¿no? Esa es la evolución de la catarata. Ahí ya estamos viendo el cristalino que ya no es más transparente, sino es opaco, algo blanquecino, como verán ahí. Bueno, y la técnica consiste, bueno, si quiere describirlo usted, doctor, que es... No, simple, es la técnica actual que se hace con el láser, que es un facoemulsificador en definitiva, pero le decimos láser, en el cual por esa incisión que acaba de hacer ese bisturí de diamante de 3 milímetros, se entra con un aparato especial que es ese que está entrando al ojo, que es la punta del facoemulsificador. Se van realizando algunos pasos, se va comiendo parte de la catarata, se va aspirando parte de la catarata, parte de la parte central
del núcleo de la catarata. Después que se aspira, se coloca en ese lugar, se coloca un lente. Así como entró plegable, entró por esa misma incisión chiquitita de 3 milímetros, entró arrugado, doblado el lente, y adentro se expandió y queda colocado en el lugar donde estaba el anterior, que estaba sucio, opaco. Entonces así queda el ojo con el lente colocado dentro del ojo, reemplazando el cristalino que estaba antes y que se había opacificado. Eso es, así como es de rápido, de simple, la explicación es rápida, es... y a veces la recuperación es rápida y la recuperación visual también es rápida, 1 día, 2 días, 3 días, y la cirugía a veces demora 10, 15, 20 minutos. Así como es de rápida aparentemente, es una microcirugía que depende de un buen microscopio, de un buen aparato que realiza la cirugía. Eso que está ahí en ese momento es un bisturí de diamante especial que hace esa incisión. O sea, todos son detalles, todos son cosas muy importantes que permiten que la cirugía sea de esa forma rápida y la visión se recupere. Pero es muy compleja todo el entorno que está en la cirugía, ¿no? Ahí se vuelve a repetir cómo se va el láser o el facoemulsificador va comiendo, y ahí es cuando entra el lente. ¿Ves? Eso es muy práctico, ahí donde se expande y entra el lente dentro. Estamos hablando que estamos dentro del ojo, estamos trabajando por 3 milímetros, y esa incisión generalmente es un detalle que queda valvulada por el bisturí de diamante, y generalmente no se dan puntos. A veces se puede dar un punto, pero que habitualmente no se dan puntos y queda una cirugía sin puntos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos al primer corte y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes siguiendo con los doctores que nos van a hablar de otras patologías comunes del ojo o de la vista. Clínica Regional del Este. Profesionalismo, excelencia y alta tecnología al cuidado de su salud. Institución incorporada a la docencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Clínica Regional del Este. Corrientes 291, San Francisco. Teléfono 429-555. Castro. Castro. Presente. Herrero. Presente. Medina. Presente. Sosa. Presente. Bueno, empecemos. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita sin importar en qué parte del país vivas. Entrá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia un futuro mejor. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. En agosto, Telebingo te da la oportunidad de ganarte un Corsa Classic, 260.000 pesos en efectivo, 10 tablets o 1 millón del Super Bingo. Telebingo en agosto, el que sale. En Will Rocks cumplimos 10 años junto a nuestros clientes y sus mascotas. Por eso, lo festejamos a lo grande. Con tu compra, participás del sorteo de un TV LED y 9 electrodomésticos. Además, promociones especiales y envíos a domicilio sin cargo. Pet Shop Will Rocks. Dante Alighieri 657. www.willrocks.com.ar.
Antes de empezar a hablar sobre el segundo tema, que es glaucoma, aquí hay unas preguntas que los doctores van a intentar de contestarlas. Tengo mi nieta con piel de cristal y úlcera de los ojitos. Tiene 1 año y 9 meses. ¿Qué cura tiene? Bueno, depende de la causa de la úlcera y la enfermedad que tiene, la verdad que sí. Claro, es decir, lo que siempre decimos de aquí, que es muy difícil aconsejar el tratamiento por fotos o por una pregunta. Es decir, al paciente hay que verlo, indudablemente. Sí, hay que verlo, y aparte hay que ver qué tipo de lesiones y qué tipo de secundarias a esa enfermedad. La enfermedad de base. Ahí uno puede decir un montón de cosas, pero en realidad si no vemos al paciente, en este caso, es difícil. Pero lo que uno siempre le aconseja al televidente, que esta orientación debe pedirla a su pediatra de cabecera. Él hará la consulta con el especialista en oftalmología y de ahí saldrá, digamos, el diagnóstico, y de acuerdo al diagnóstico ver qué cura tiene la úlcera que tiene en el ojo. Lo que pasa es que todas las enfermedades no son de un órgano, son de un organismo. Claro. Entonces, todas las enfermedades siempre algo producen en el ojo. Claro. Algunas más, otras menos. Claro. Esto evidentemente debe ser un problema de tipo inmunológico, en lo cual hay un daño que habría que ver cuál es. Claro. Bien, con trasplante de córnea, ¿cuánto tiempo se debe esperar para operarse de catarata? Bueno, va a depender un poco de la evolución de cómo ha sido ese trasplante. Evidentemente el alta, obviamente que todo lo que estamos hablando recién, nosotros estamos operando un ojo y estamos invadiendo la anatomía de la córnea. O sea, de acuerdo a cómo haya sido el postoperatorio de ese trasplante de córnea, vamos a poder operarlo. También es un poco difícil decirlo, es decir, hay pacientes que... Hay que verlo al paciente. Claro, hay pacientes que están a 1 año, 2 años para poder recuperarse íntegramente esa córnea, y hay pacientes que inclusive no sé si tolerarían una segunda cirugía. Por eso es relativo, también habría que ver el paciente para poder responder. Sí, bien. Está bien. Yo agregaría que en el tema de los trasplantes de córnea, porque la gente cree que el trasplante de córnea es cambiar una ventana de un vidrio, entonces cambia, se pone un vidrio nuevo y ya está. Hay que esperar al menos un año para que se estabilice la cirugía de la córnea, el astigmatismo, la deformidad de la córnea nueva, que no haya rechazo. A partir de ahí se verá qué es lo mejor, pero hasta que no esté estabilizada la córnea en su lugar nuevo, no podemos hacer otra cirugía, porque sería muy grosero machacar sobre un ojo ya operado y darle otra cirugía más. Bien. Dice... Hola, tengo a mi mamá que en uno de los ojos ella manifiesta tener algo así como una manchita negra. ¿Qué podría ser? Famosa eso me mosca volante. Tomaba la pastillita azul, doctor. Sí. Y no sé, puede ser mucha una maculopatía también podría ser. O sea, es muy común la historia de las moscas volantes, que se ve como... Sí, la mosca volante no es más que otra cosa, que le llamamos nosotros flotadores vítreos. Volviendo acá, se pueden ver acá en esta estructura que está acá. En realidad esto está cubierto o está ocupado por este espacio por un gel, llamémosle que es como un gel que se denomina vítreo, ¿sí? Claro. Ese gel o ese vítreo está constituido por distintos elementos celulares que con el paso del tiempo comienzan a aglutinarse, y cuando la luz pasa por ese espacio proyecta distintas sombras que en algunas personas se detectan como mosquitas volantes. Y creo que después de los 40 años, todos, si nos ponemos a ver un día nublado del cielo, vamos a ver qué cositas van pasando. En realidad son esas pequeñas partículas que se van formando. ¿Sí? Lo que pasa es que eso es normal, eso es algo normal. Yo por eso me atrevía a decir, digamos, de que probablemente sea una mosca volante por lo frecuente que es. No, pero hay muchos nombres, hay gente que le pone nombres rarísimos. Pasa que después de los 50 años es muy frecuente eso, después de los 40, 50 años es muy frecuente. Y el 95% de las veces es que ese vitrio se licúa, se hacen grumos adentro y flotan. Pero en el 95% de las veces no pasa nada, pero a veces... Un desprendimiento de retina puede empezar también con una pequeña mosca volante, pero no es lo que siempre pasa, por eso es que no se van a asustar que todos los que tienen mosca volante van a tener un desprendimiento, porque no es así. Bien, bueno, ahora vamos a invertir el orden de las preguntas. Les vamos a pedir al doctor Facundo que nos diga qué es el glaucoma, que nos defina qué es el glaucoma. Y le vamos a pedir al doctor Osvaldo Tusa que nos diga después cómo se lo estudia y cómo se lo trata el glaucoma.
Bueno, el glaucoma es una entidad patológica en la cual el ojo sufre un cambio progresivo, en donde lo que se comienza a dañar progresivamente e irreversiblemente no es otra cosa más que las fibras nerviosas que componen el nervio óptico, ¿sí? Es un conjunto de, digamos, de situaciones, pero en la que la presión ocular es la responsable más importante. Es la mala de la película. Es la mala de la película, exactamente. Y es la responsable más importante. El problema de esta situación es que la presión ocular es no se puede determinar si vos no consultás al oftalmólogo. Entonces es algo que si no lo vamos a buscar, no lo vamos a encontrar. Esta enfermedad no da síntomas. Pero en sí, el glaucoma no es más que eso. Es una lesión a nivel del nervio óptico, digamos, que se provoca porque el aumento de la presión está por encima de lo normal. Es una lesión progresiva, lenta, que no da síntomas, por lo tanto, el paciente no se da cuenta prácticamente de que esta lesión comienza a ocurrir. Y en algunos casos, cuando llega a ocurrir, evidentemente ya hay una lesión irreversible. Es importante decir eso, que es irreversible, porque con tratamiento vamos a mejorar o vamos a disminuir la presión ocular, pero el problema es que lo que se dañó o la estructura nerviosa que se dañó no se recupera más. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que es una de las cosas o de las patologías que a mí me toca ver. Yo trabajo acá en San Francisco, pero también tengo algunos consultorios periféricos en algunas localidades de acá de la región, y me es muy frecuente ver pacientes, sobre todo que no van mucho al médico y que de repente consultan por un anteojo después de 20 años que no iban al oftalmólogo, y bueno, me encuentro con esta situación que a veces es lamentable. El paciente nunca tuvo síntomas y el nervio óptico en estos casos a veces está prácticamente desaparecido. Pero bueno, sí, es una enfermedad bastante, digamos, peligrosa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Doctor Osvaldo, Sí. ¿cómo, algo ya dijo Facundo de cómo se lo diagnostica, si hay algún estudio, además de la medida de la presión ocular, que se hace de rutina, ustedes los oftalmólogos la hacen en el consultorio, si hay algún otro método y qué clases, si hay distintas clases de glaucoma y cuál es el tratamiento? Está bien. Yo lo que recalcaría antes, fundamentalmente, para la prevención del glaucoma, fundamentalmente, es que recordar que así como la diabetes o la hipertensión, el glaucoma es una patología silente, o sea, no da síntomas, no produce molestia, no da dolor, no enrojece el ojo, o sea, no muestra al paciente que tiene alguna enfermedad, por lo cual, si no se trata, puede llegar irreversiblemente a un daño mayor. Ese daño es lento, como dijo el doctor, no se hace en un día ni en 2 días, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, 7 años, 8 años, pero si no se trata, puede perder la visión. Entonces, recalcar eso, que no duele, y cuando alguien tiene o le han diagnosticado presión o glaucoma, y lo ha medicado, tiene que seguir la medicación, porque la medicación no es para un mes y se acabó, ya está y se curó. La medicación es para siempre hasta que el médico le diga que no se la ponga, y hacer los controles. ¿Qué tratamiento tiene? El tratamiento es variado, va desde 3, 4, 5 drogas que hay en gotas, que se van alternando y cambiando en función de la respuesta del paciente al medicamento, hasta tratamiento con láser en algunas ocasiones que puede reducir la presión del ojo, o hasta llegar en última instancia a la cirugía para reducir la presión con una especie de válvula que se realiza en la cirugía, en el caso que todo lo demás no funcione. Otra cosa importante, que es el antecedente de presión, de glaucoma en la familia, padre, hermano, tío, cuñado no, directo, no sea que sea sanguíneo, por supuesto. Todo antecedente es muy importante tenerlo en cuenta, porque después de los 40, 45 años, cuando hay antecedentes, hay que controlarse la presión del ojo. Simplemente tener presión un poco alta no es sinónimo de enfermedad. Para eso tiene que dañarse el nervio, como dijo él, y tener el campo visual alterado. Por lo cual, ahí respondiendo a lo otro que vos decís, ¿cómo se diagnostica? Se diagnostica en el consultorio, en la consulta de rutina que uno hace después de los 40, 45 años, fundamentalmente, aunque todas las edades puede haber, tomando la presión del ojo, haciendo un fondo de ojo, mirando en el nervio,
y llegado el caso que haga falta, hacer un campo visual, que es lo que se deteriora con el que ya voy a mostrar ahora con una pequeña muestra de un videito ahí, que se deteriora primero el campo visual, o si no también con la tomografía confocal de retina, que compartimos con el doctor y otros médicos, también un aparato muy de nueva generación que tenemos acá en San Francisco, que detecta el daño precoz de las fibras nerviosas y del nervio óptico. Apenas se están dañando o gastando, lo detecta, entonces se puede diagnosticar y decir, necesita tratamiento. Bien, yo creo que un mensaje que quiero hacer llegar a la comunidad, decir a los televidentes, que de alguna forma lo han dicho los colegas, la consulta oftalmológica debería ser a partir de cierto tiempo anual, precisamente no llegar al oftalmólogo después de hacer 20 años de que no ve un oftalmólogo, porque si tuviera la mala suerte de tener un glaucoma llega tarde. Y quizás esta recomendación deberíamos poner más énfasis en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma. Creo que eso es muy importante, es decir, no esperar tener síntomas para consultar al oftalmólogo. No quiere decir que hay que verlo toda la semana al oftalmólogo, pero por lo menos una vez al año. Creo que eso es el Los glaucomas son de todas las edades, hay glaucomas congénitos, hay chiquitos que nacen con glaucoma, pero hablemos de la generalidad. De la generalidad, perfecto. Vamos a ver una pregunta. Si por algún motivo una operación de cataratas no salió bien, ¿se puede volver a operar? Gracias. Sí, bueno, va a depender de qué fue lo que provocó que no saliera bien, claro. Evidentemente, porque hay estructuras del ojo que se pueden, digamos, modificar o cambiar o colocar lentes en lugares donde hoy por hoy, recién mostrábamos con el doctor, volviendo acá al detalle del ojo, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí estamos. Habíamos reemplazado el lente que era justamente este que está acá, ¿sí? Pero existen hoy por hoy en el mercado la posibilidad de poder colocar lentes que tienen otra disposición y los podemos colocar en otros lugares, cuando esta zona que está acá, digamos, no la contiene a la lente como tendría que contener. No es receptiva, digamos. No, exactamente, o sea, claro. Esa podría ser una complicación. Pero en realidad esa pregunta también, volvemos a lo que hablábamos al principio, hay que ver cuál fue la causa que le provocó el decir que no fue, digamos, un buen resultado. Pero... Claro, porque a veces puede ser que la cirugía esté bien realizada, todo perfecto, pero el problema, como dije antes, puede estar en la retina, que podía haber algo en la retina que el ojo no veía porque había un problema atrás, no solamente de la catarata. Eso. También puede haber una complicación intraquirúrgica por presión del momento quirúrgico, por muchas causas que hay, que puede provocar eso. Pero hay que ver cuál es el motivo y la causa por la cual hay... Por eso es importante, hoy por hoy, bueno, Osvaldo es una persona con mucha más experiencia y bueno, ha vivido otra parte también de la especialidad. Hoy por hoy tenemos acceso a aparatología que nos permite predecir si el paciente va a ver o no va a ver muy bien después de la cirugía de catarata. Yo, es una de las cosas que, volviendo un poco al tema del principio, es que el paciente, cuando está en la sala de espera y después de que se ha operado, se reúne con los otros pacientes que se operaron el mismo día, lo primero que hacen es comparar. ¿Y vos cómo estás? Y todo. Sí. Y es muy triste para una persona que se ha operado y que nota que todos están bien y que él no, porque no tuvimos la posibilidad de detectar un problema previo que había en el ojo, y eso nos permite hoy la tecnología o la aparatología saber si ese problema existe. Creo que el mensaje sería que no todo problema de la visión se soluciona con una lente. Claro, y otra cosa, para que no crear falsas angustias, la recuperación visual, como dijiste recién, doctor, no hay paciente, no hay enfermedad, hay paciente o algo así, hay enfermo. La recuperación de un paciente no es igual a la otra, la cirugía de uno no es igual a la otra, el lente que se puso no son iguales, y a lo mejor uno recupera la visión inmediatamente al otro día y otro demora 2 días y otro que demora 5 días, o sea que en el mismo momento puede ser normal todo lo que hizo. Inclusive te habrá pasado muchas veces, dentro del mismo paciente, operás un ojo, al otro mes le operaste el otro y el paciente está convencido que fue otra técnica y tuvo una recuperación un poco más lenta. Y a veces te pasa. Bien, antes de ir al segundo corte, vamos a tratar de comentar algo de los televidentes. Hola, soy Alberto Morero,
me operé 2 veces seguidas, acompañados por el doctor Ruarte. La primera me duró 6 años y la segunda van 7. Grande Facu. Ah, bueno, sí. Un admirador y un reconocido. Admirador, sí, un gran saludo para Alberto. Paciente con alergia a la anestesia, ¿se puede hacer cirugía de cataratas? Esa es una pregunta. Y la otra es debe ser el hipotiroidismo. ¿Quita la visión? Si la contestan rápidamente, bien. La ventaja del tipo de anestesia es que hoy en día la cirugía que estamos hablando se hace con anestesia tópica. Significa que no hay pinchazos, hay gotitas. Sí. Con anestesia con gotitas. Por eso es muy difícil, muy raro que haya alergia. Muy raro que haya alergia. No, porque inclusive antes de operar al paciente supuestamente le hemos tomado la presión ocular y ya ha pasado por la experiencia de colocarse esas gotas. De las gotitas, perfecto. Así que es casi despreciable la posibilidad de que haya alergia. No tengo... el hipotiroidismo, porque dice la hipotiroide, ¿el hipotiroidismo quita la visión? El distiroidismo, ya sea el hipo o el hiper, las dos pueden quitar la visión, pero en casos extremadamente graves, cuando están muy avanzada la patología, no cuando está controlado. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctores. Vamos al segundo corte y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes para hablar de la maculopatía degenerativa y de alguna enfermedad de la retina. Muchas gracias y nos vemos. Albañil, plomero, electricista, todos ellos son gente de Arroyito. Mientras yo sea intendente, las obras de vivienda se las van a hacer nuestros vecinos. Estamos entregando a ustedes, vecinos de Arroyito, la casa propia. Les pedí a ustedes que me esperaran un tiempo, que les iba a cumplir. Hemos cumplido 24 meses de gobierno y hemos entregado nada más ni nada menos que 70 viviendas. Lo que ustedes ven aquí era absolutamente un baldío. Para los que aún no han sido beneficiados, tengan fe y paciencia por nosotros. Vale la pena la espera. Dimos nuestra palabra y la estamos cumpliendo. Municipalidad de Arroyito, ciudad de vecinos. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Kevingston. Nueva colección. Kevingston. Kevingston. La misma pasión. Kevingston. Kevingston. 25 de mayo 1984. San Francisco. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Bien, comenzamos con el tercer y último bloque. Quiero recordarle a la audiencia, a los televidentes, algunos números de teléfono. Los deben tener presentes porque han venido muchas preguntas, pero el 436-555 y el 436-999 y un celular que es el 15-57-61-61 si tienen la necesidad de hacer alguna pregunta. Antes de entrar al tema, el doctor Tusa va a pasar unas imágenes y yo voy a leer un saludo precisamente para el doctor. Saludo al doctor Tusa, excelente profesional y persona. Felicito por el programa, Marta. Bien.
doctor, Bueno. y muestre lo que tiene que mostrar. Está bien. Yo lo que quería mostrar acá es lo que pasa, lo que sucede en la visión de una persona cuando tiene presión o cuando la presión no ha sido tratada y ha evolucionado, cuando tiene catarata y cuando tiene la lesión de la maculopatía. En este caso que tenemos acá es una persona que tiene presión. La presión, si no se trata y evoluciona así a través de los años, va produciendo, va evolucionando. Ahí se acerca el ojo, en esa manchita blanca que va a aparecer es el nervio del ojo. Ese nervio, esa papila, esa cabeza del nervio que entra al ojo es la que se daña y si se puede ver se empieza a agrandar. Cuando se va agrandando, ¿qué va pasando a la izquierda la imagen de lo que el paciente ve? Va empezando a tener una alteración en su campo visual. No deja de ver la parte del medio, la parte central no deja de ver. Y esto es externo, es periférico, es a los costados, que incluso el paciente puede tener esto y no sabe que lo tiene, y ahí es donde nosotros determinamos con los estudios especiales que esto está presente. Entonces, si esto sigue y no se trata, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pasa lo siguiente, sigue evolucionando, evoluciona, se pierde el campo visual. Si esto sigue sin tratarse, esa parte central de visión pobre que queda, desaparece. Y entonces pierde la visión, simplemente porque no se trató o porque se trató, dejó el medicamento y nunca más fue al médico. Por lo cual, cuando hay glaucoma antecedentes, tratarse, no olvidarse. Segundo, el tema de las cataratas. Ahí lo que hablamos recién de la catarata, perfecto. A ver que lo ponemos bien, ahí está. Esto que está aquí, que yo señalo con la flecha, lo que recién estuvimos mostrando que es cristalino, ¿verdad? Y esa es la imagen. Bueno, cuando esto se empieza a poner sucio, esta es la visión que el paciente tiene. Cuando se empieza a hacer catarata, ¿qué sucede? Empieza a suceder eso, ¿ves? Ahí va mostrando cómo el cristalino se va ensuciando, y cómo la visión va apareciendo, se va haciendo turbia, se hace turbia, y eso es la visión turbia que presenta una persona que tiene catarata. Hay que sacarle eso que tiene sucio, ponerlo lente intraocular para que esté limpio y nuevamente la visión está de nuevo clara. Eso es más o menos lo que pasa en una paciente con catarata. Y ahora por último vemos a ver dónde tengo. Me falta. La de arriba. Esta es lo que ve un paciente que tiene la degeneración macular, la famosa maculopatía de las personas generalmente de edad que sufren por envejecimiento, por degeneración, por desgaste, por lo que quieran llamarle, algo que es bastante difícil de tratar y de manejar, a pesar que muchas veces ahora tenemos algunas drogas nuevas, pero es difícil de manejar y provoca una severa angustia en el paciente y en la familia. Cuando hay un avance de la maculopatía pasa lo siguiente. Empieza a dañarse, recién se dañó el nervio óptico, ahora se daña lo que está al lado, que es la parte central. Eso es el punto donde máxima visión tenemos. Se empieza a dañar y ahí empieza a aparecer a la izquierda la visión. ¿Ven? Hubo una pregunta que vos hiciste en uno de los bloques que justamente veía una mancha. Claro. Yo lo primero que imaginé fue esto, claro. Pero bueno, la manchita negra. Hay que verlo al paciente, ¿no? Claro. Entonces, la visión, como es la parte central, la que se afecta, recién vimos que era la de afuera hacia adentro, venía el glaucoma, esto al revés, esto del medio hacia adentro, se pierde la visión central, y así es la visión que tiene. Esto es importante, y es una cosa que siempre recalco y lo voy a repetir muchas veces, porque esto le crea mucha angustia a la gente, y principalmente a las personas que sufren de esto. Esa visión que hay a los costados, esa visión que todavía se ve a pesar que no tiene nitidez, esa visión no se va a perder nunca. O sea que el paciente que sufre esto, que tiene limitada su actividad porque realmente no ve cosas delicadas, nunca va a quedar ciego. Una cosa es una persona ciega que no ve nada, que hay que llevarlo de la mano, y otra cosa es una persona que puede tener esto y que se puede desenvolver solo en la vida. Es muy importante porque eso supera y mejora una angustia importante que hay la gente que padece esto. Bueno, perfecto. ¿Y qué se puede hacer hoy, Facundo, para la maculopatía degenerativa? Bueno, las maculopatías en general, es una entidad un poco genérica hablar de maculopatías. Fundamentalmente la degenerativa de la que vos me estás mencionando, porque tenemos distintas maculopatías. El paciente a veces viene al consultorio y me dice, tengo maculopatía. Pero la maculopatía puede devenir de varias patologías. Una pregunta, ¿la maculopatía degenerativa es la más frecuente? La maculopatía más frecuente es la diabética. La diabética. Es la diabética. Bien. Por ejemplo, el diabético tiene una enfermedad en la retina producto de la
del mal manejo o el mal balance de su metabolismo, que le genera un daño en todo el organismo. Bien. Y uno de los órganos afectados es el ojo. El ojo se manifiesta con una maculopatía, pero existen distintos tipos de maculopatía. Así que es más frecuente la maculopatía diabética que la bueno, es un buen Entonces, concepto ese, e inclusive como la diabetes es una enfermedad que va creciendo estadísticamente por allá, en la década del 60 decíamos que el 5 o 6% de la población mundial es diabético, y ahora se dice que el 10%, así que van a aumentar las maculopatías también. Por eso las maculopatías pueden ser diabéticas, puede ser por una trombosis, es decir, un problema vascular que tenga un paciente. Bien, gracias. Y dentro de las maculopatías también, como vos mencionaste, es la degenerativa. Bien. Que es una maculopatía que afecta a las personas de mayor edad. Y como la expectativa de vida ha ido aumentando con el tiempo, evidentemente que este tipo de patologías aumenta en la cantidad de detección. Y sí, es una enfermedad que afecta justamente, como hablaba muy bien Osvaldo, la zona de mejor visión, ¿sí? Que es la zona más de discriminación, y que comienzan a depositarse una serie de sustancias o elementos, comienzan a cambiar la anatomía de ese sector, y comienza a distorsionar la imagen fundamentalmente, que es lo que le provoca. Bien, ¿puede haber alguna medida higiénico-dietética de prevención de la maculopatía degenerativa o de maculopatía senil? Concretamente, el tabaco. Sí, el tabaco es otra de las cosas que es importante, los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioletas provocan un aceleramiento, así como provocan el terigio en la carnosidad, pueden provocar una maculopatía o agravarla o ser uno de los factores, porque en definitiva la causa exacta todavía no se sabe. O sea, la degenerativa obviamente que está relacionada por un problema relacionado con la edad. De hecho, el nombre técnico de la enfermedad de degeneración macular relacionada con la edad. ¿El factor vascular tiene algo que ver? Sí. Bueno, obviamente que el factor vascular va a influir, como consecuencia va a empeorar la condición del paciente visualmente. Digo, por supuesto, en el paciente que no los factores de riesgo, usted doctor clínico famoso, si los hay, los factores de riesgo, la presión, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y todo lo demás son factores de riesgo para todos los órganos. Perfecto. Bien, ¿y cuáles son, hay tratamientos alternativas más modernas para el tratamiento de la maculopatía degenerativa? Y recién cuando hablamos de ese nuevo método de diagnóstico, que es el OCT, que es la tomografía confocal, es algo muy importante, porque con eso nosotros hacemos como si fuera una biopsia de la retina con luz, es un aparato especial. Entonces ahí detecta si esa mácula, si esa retina, cómo está constituida. Hay fundamentalmente dos tipos de patologías de este tipo. Hablemos de la senil, ¿no es cierto? Sí. La húmeda y la seca, la que tiene líquido y la que no tiene líquido. Lamentablemente la mayoría son secas. ¿Por qué lamentablemente? Porque las que tienen líquido, las que tienen edema, generalmente hay algunas drogas que son sustancias angiogénicas, que se llaman ahora, que con la colocación intraocular pueden tener algún tipo de beneficio y mejorar la visión. No en todos los casos, no son mágicas, porque no hay magia en eso, pero en muchos casos repitiendo la droga, se pueden llegar a mejorar. Las húmedas, las que tienen edema, las secas, no. Perfecto. Sí, de todos modos yo en eso haría un hincapié, porque años atrás eso no existía. Claro. Es decir, vos sos más experimentado que yo, paciente que veíamos con una enfermedad, una maculopatía en el consultorio, le decíamos, mire, tenga paciencia. Quédese en su casa y acostúmbrese. Hoy por hoy tenemos una alternativa, pero para poder hacer la alternativa o poder diagnosticarla y tratarla, tenemos que encontrar la patología y diagnosticarla, porque no todas son tratables, ¿no? Bien, vamos a seguir con las preguntas. ¿Cuándo se produce perforación de retina? A las 9 horas, más o menos. ¿Es riesgoso? ¿Hace falta cirugía? Bueno, es un poco interpretando la pregunta. Yo lo que interpreto, no sé si vos lo mismo, que tiene un desgarro, que tiene un desgarro en hora 9. ¿Sí? El ojo, como veíamos hace un rato, la retina, ¿sí? Es lo anaranjado, y si lo representamos como un reloj, ¿sí? En hora 9, lo que me está diciendo ha tenido un pequeño desgarro. Ese desgarro en hora 9
es una pequeña ruptura y por ese desgarro se introduce líquido y se puede desprender la retina. Claro. Como, no sé, como corolario. Yo lo compararía con una goma de un auto. Una goma de un auto puede tener un clavo, un agujerito y la goma no está desinflada. O puede tener un clavo con un agujerito y la goma puede estar desinflada. Por eso es lo mismo. La retina puede tener un agujerito, pero no está desprendida y no hay problema. O puede desprenderse y ahí sí hay que operarla. El tiempo de evolución, digo, para completar la pregunta esta que no dice cuánto tiempo hace, es decir, ¿tiene algo que ver? Es decir, una cosa es que a uno le hayan diagnosticado que tiene un agujerito en la retina hace, supongamos, 2 años y nunca le ha pasado nada, o que sea una perforación de ayer. Lo que pasa es que... Sí, la evolutividad, es decir, esa que tiene 2 años. Si tiene 2 años ya más difícil que le pase algo. Perfecto. Entonces, para el que hizo esta pregunta, habría que ver también, verlo al paciente, pero un poco para darle más tranquilidad o no, si esto es una cosa que la tiene desde hace mucho tiempo, es menos riesgoso que pueda pasarle algo. Hay muchas cosas, que depende del tipo. La hora que tiene, la hora 9... De última, por lo que dice, si fuera de hora 9 sería un desprendimiento fácil de detectar, claro, porque por gravedad rápidamente se desprende la retina y el paciente rápidamente se da cuenta. Al no ver, consulta al oftalmólogo. Perfecto. El problema debe ser un hallazgo casual, una cosa. Bien, y otra pregunta, ¿por qué siendo operada de lagrimal hace 4 años siempre sigue drenando ese ojo? ¿Es peligroso? ¿Me dan gotas? ¿Es conveniente colocarse tantas gotas por ese problema? Y lo que pasa es que la cirugía lagrimal es destapar un cañito que está tapado y a veces funciona y a veces no funciona. A veces se destapa pero se vuelve a tapar. Y lo peligroso es que haya infección en demasía y que esa infección pueda provocar algo en el ojo. No es común y no frecuente. Y las gotas con antibióticos y la higiene son fundamentales para que no suceda eso. O sea que no le van a hacer nada a las gotas y están bien indicadas. Bien. Nos quedan 2 minutos. Le vamos a pedir que en un minuto cada uno de ustedes dé a los televidentes un mensaje con la idea de la prevención y cómo cuidar su vista o sus ojos, que es uno de los órganos de los sentidos que es muy importante. Son todos importantes, pero la vista creo que lleva la bandera. Sí, yo diría que como mensaje, fundamentalmente, tomarse el tiempo para consultar al oftalmólogo. Hoy por hoy es una de las cosas que por ahí dejamos de lado, ¿sí? Porque nos parece que vemos bien, o nos parece que estamos bien, pero hay un montón de cosas que en un examen que a veces de rutina, que es muy rápido, nosotros detectamos rápidamente si ese paciente tiene o no, o antecedentes, o una enfermedad de base, o algo que nos indique que puede estar provocando a futuro alguna lesión. Yo creo que lo más importante es consultar. Después de los 40 años, ya sea por la presbicia, que es lo que empezamos a tener todos después de los 40, empezar a notar una pérdida de visión de cerca, una consulta anual, y si hay antecedentes, bueno, ya lo verá el oftalmólogo, pero me parece que lo más importante es hacer una consulta. Hacerse el hábito después de los 40 años de una consulta anual. Perfecto. No perdemos nada con eso. Doctor Osvaldo. No, nada demasiado que agregar, simplemente que entre los 40 y 45 años hay que recordar a la gente que hay una cosa que se llama presbicia, que es la pérdida de visión de cerca, que es absolutamente normal y que no se pongan nerviosos y no se angustien porque es habitual y es normal que suceda eso. Como también un buen control a los chicos cuando empiezan primer grado, si no hay antecedentes en primer grado, o de 5 o 6 años, de los que no hablamos los chicos, pero un control de esa edad, individualmente, un buen control oftalmológico de ambos ojos es importante para descartar alguna patología de tipo refractivo, o sea que no vea al chiquito a esa edad. Y después los controles después de los 40, 45 años cuando hay antecedentes. Cuando hay antecedentes oftalmológicos, los consultas deben ser más frecuentes. Y los que tienen presión antecedente, vayan, consulten y no dejen los medicamentos. Y los que tienen diabetes y hipertensión, que tampoco duele, contrólense en la diabetes, por favor, porque cuando la diabetes ataque el ojo y se enciende el ojo, después también es bastante difícil volverlo atrás. Controle la diabetes.
Bueno, muchísimas gracias, colegas. Han sido, creo que, muy claros y esperemos que haya sido útil para el televidente con la idea de que es el ojo de las patologías oculares más frecuentes y fundamentalmente de la prevención. Muchas gracias por la atención y nos vemos el jueves próximo. Buenas noches.